Vamos a continuar con esto de la parte de ortopedia. Yo les había comentado, ¿no es cierto?, que eh, en el inicio de la clase inaugural les había mostrado, ¿no es cierto?, esta imagen que es el árbol torcido de Nicholas Andri. Representa cómo puede, a través de un tutor como es ese palito y esa pita, intentar corregirse muchas deformidades. Deformidades. Esta imagen no viene al tema de lo que son malformaciones. Esta imagen viene al tema de que es la parte de la ortopedia que estamos llevando, ya no es traumatología, lesiones traumáticas, para que entiendan muy bien. Les he explicado que esta asignatura tiene dos grandes ramas, por una parte la traumatología y la ortopedia, ¿no es cierto? Bien, imagino que en la anterior clase, en malformaciones de miembros escapulares, han hablado de la parte general, pero vamos a hacer un repaso. Eh, Anomalía congénita, como dice ahí, es el defecto en la forma y función que están presentes en el momento del nacimiento. O sea, tú ves el momento que está naciendo el bebé ya la malformación, tanto así anatómicamente como en la función. Ahora, como veremos más adelante, hay malformaciones que tú no los ves al nacer, se van manifestando posteriormente, como iremos viendo. Entonces, dice ahí, en relación en este caso, lo que es aparato locomotor, ¿no es cierto?, defectos causados por el crecimiento y desarrollo anormal de los músculos, tejidos blandos y los huesos, que corresponden a tejidos del aparato locomotor. Eso es importante que sepan diferenciar qué es malformación y qué es deformación. La malformación, como dice, es la alteración de la forma que se origina en el desarrollo intrauterino y se manifiesta en el nacimiento. En cambio, la deformación, el producto nace todo normal, pero al pasar el tiempo se va deformando. Son preguntas, a ver, por decir, de complementación. Cuando yo coloco, por ejemplo, en una pregunta, la alteración de la forma que ocurre después del nacimiento, es decir, se deforma lo que está bien formado, se conoce como, no van a ocurrir malformación, sino deformación, ¿no es cierto? Dice aquí, un 2% de niños nacidos vivos, 2 de cada 100 nacidos vivos tienen malformaciones congénitas en el aparato locomotor. Evidencia al momento de nacer. Pero dice ahí que este porcentaje puede aumentar conforme pasa el tiempo, lo que les comentaba, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Son malformaciones que en principio han pasado, como dice ahí, inadvertidas y que en el transcurso de los meses o los años recién se manifiestan. En la etiología hay factores hereditarios o genéticos, es decir, por defecto de genes, ¿no es cierto? Factores ambientales, que es la mayoría hoy en día de malformaciones congénitas, y factores mixtos, significa una combinación de ambos. ¿Qué factores ambientales? Les decía, es la mayoría, ¿no es cierto? Vamos a ver, estos factores hereditarios son alteraciones a lo que significa los cromosomas, ¿no es cierto? Las anomalías autosómicas, o sea, hay un defecto de genes, por eso se dice que es hereditario y genético. En cambio, los factores ambientales, vean, son factores mecánicos, factores infecciosos, radiaciones, agentes químicos y otros. Veremos algunos ejemplos. Y mixtos, como dice ahí, es una mezcla de lo que es congénito y ambiental. Por ejemplo, la luxación congénita de la cadera. Este término, luxación congénita, es un término que se conocía con mucha frecuencia antes de que en 1984 un americano, Klissik, planteó en el POSNA es la organización de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Ortopédica. Decía, no es justo, por ejemplo, que se llame luxación congénita de cadera a los niños que van desarrollando esto.
porque no nacen con una luxación congénita de cadera. ¿Está entendiendo? Se va desarrollando displasia, dice, alteración del desarrollo, ¿no es cierto? Y por eso hay predisposición familiar, como dice ahí, geográfica. Eso vamos a ver en la próxima clase, que es muy importante, un problema dominante en salud, como es la displasia de la cadera, muy frecuente. Y les sugiero asistan a esa clase, que es la más importante, podríamos decir, de esta segunda parte, que es el examen segundo parcial. Bien, a ver, en esto de factores mecánicos, por ejemplo, porciones intrauterinas del producto, me está entendiendo, factores infecciosos, enfermedades infecciosas que pueden conllevar a una malformación congénita, radiaciones, no sé, pues papás que trabajan, por decirles, con muchos agentes físicos, ¿no? Como radiólogos, no sé, agentes químicos, no sé, por decirles, a ver, agrónomos que trabajan con bastantes agentes químicos, son susceptibles a poder, eh, o sea, contraer eso y definitivamente llevar como un factor ambiental por una malformación congénita. Y otros carenciales nutritivos, hipoxia, también son factores así ambientales. Bien, esta clasificación no la tienen en sus textos. Les recomiendo, tomen muy en cuenta. Swanson fue quien hizo este, y es universal, se maneja esto. ¿Cómo divide en 7 partes? Uno dice falta de formación de partes, falta de diferenciación de partes, duplicación de partes, crecimiento excesivo, crecimiento insuficiente, síndrome de bandas constrictivas y anomalías esqueléticas generalizadas. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, falta de formación de partes es la amelia. A es el prefijo que se dice cuando hay falta de un segmento, ¿no es cierto? Si es amelia, obviamente es la falta de lo que es la extremidad, como están viendo esa imagen ahí arriba, por ejemplo, ¿no es cierto? La hemimelia es una ausencia parcial de una extremidad, generalmente en forma transversal. Otros ejemplos de falta de formación de partes. El término A les decía que se utiliza para todo. Si es podia, es pie, entonces falta de formación de pie. Si es queira, es la mano, entonces falta de formación de la mano. Adactilia, didáctiles, ausencia de los dedos, ¿no es cierto? Afalangia, ausencia de uno o más falanges. Como verán, solo el prefijo y el nombre que está a continuación les da el concepto en este caso. Otros ejemplos como la focomelia, ¿no? Total es cuando la mano o el pie nace directamente del tronco, o solo tiene la manito o el pie que nace de la cintura escapular o de la cintura pélvica. La focomelia proximal es cuando falta el brazo o el muslo, en cambio la focomelia distal cuando falta el antebrazo o la pierna. Son preguntas de examen, niños. ¿Cuáles son, a ver, las más frecuentes? Vamos a hacer un repaso general. Por ejemplo, en la columna tenemos estas que son las más frecuentes: costilla cervical, tortícolis, sinostosis de la columna cervical, escoliosis congénita, espina bífida. Cuando tú ves a un bebé así, con la cabecita inclinada, no dejes de pensar que hay un problema a nivel del cuello. Entonces, sospechamos de una tortícolis muscular. Ojo, existe el tortícolis de origen óseo también, pero es muchísimo más raro que no vale la pena que ustedes se compliquen. Probablemente en su práctica así de médicos generales puedan ver estos casos, no pasen por alto. ¿Qué es la tortícolis muscular? No es más que la retracción de lo que significa el músculo estereocleido mastoideo, como están apreciando aquí. ¿No? Tienen este músculo bastante retraído, bastante acortado, y eso hace que prácticamente inclinen la cabeza a ese lado, pero rota hacia el lado contralateral. Habían niños pregunta de examen: ¿cuál es la actitud que adopta la cabeza un niño con tortícolis muscular? Y ahí están todas las eventualidades, ¿no? De selección múltiple. Les reitero, entonces, es una inclinación lateral hacia el lado del músculo y rotación contralateral. Ahora,
La teología es todo un misterio, hasta ahora se ha descrito, pero se atribuye a que existe una fibrosis o retracción, como les decía, en el músculo cerebro por un retorno venoso muy insuficiente. La sinostosis cervical es otro ejemplo. Sinostosis saben que es falta de diferenciación, ¿no es cierto? En este caso, ostosis, hueso. Si estamos de la columna cervical, son niños, como ven ahí, tienen un cuello bastante corto, es como que no tuviesen cuellito, ¿no es cierto? Se nota ahí hasta en la radiografía. Si ustedes ven acá otros ejemplos, esta es parte de la creación de Swanson, no falta de formación de partes, sino es falta de diferenciación de partes, por eso dice sinostosis. Si ustedes pueden apreciar aquí, esta columna cervical, si ustedes ven acá, hay vértebras fusionadas. Vean acá, ¿no es cierto? Se nota. Entonces, ¿cuál es la clínica en estos casos? Implantación baja del cuero cabelludo, implantación baja de las orejas. Claro, como es un cuello corto, es como que no tuviesen, ¿no es cierto? Una columna cervical. Y lo más importante, la limitación, lo que es el movimiento. Si ustedes le dicen a estos niños, miren hacia el techo, lo hacen con mucha dificultad. O miren a un costado sin mover el tronco, lo hacen con mucha dificultad. Mucho depende del número de vértebras que no se han separado, no se han diferenciado. En este ejemplo, por ejemplo, se ve que hay aquí una diferenciación, ¿no es cierto? Pero vean ya con bastante degeneración, ¿no? Porque prácticamente está compensando este espacio a todo esto que debería funcionar, ¿no es cierto? Bien, no hay donde perderse cuando tú ves a un bebé así, tanto en posición de supino como en decúbito prono, puedes apreciar que hay una deformidad lateral en la columna vertebral. Eso se conoce como escoliosis, ¿no es cierto? Recuerden, dentro de las escoliosis estructurales, la más frecuente, el 85%, son las idiopáticas. Después vienen estas que son escoliosis congénitas y las escoliosis neuromusculares. ¿Quién podría dudar de que algo pase con este bebé en la columna? Entonces, lo primero que pensamos es una escoliosis congénita, se manifiesta desde recién nacidos, por eso dice congénita. ¿Por qué se produce esto? Como dice ahí, primero, escoliosis por defecto de formación, o sea, no se han formado bien las vértebras, como dice ahí, las hemivértebras, como ven ahí, las vértebras cuneiformes. Este es un ejemplo de una vértebra cuneiforme, significa que es como cuña, pues se llama cuneiforme. Y esta es una hemivértebra, hemi la mitad, solo tiene la mitad del cuerpo vertebral. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El núcleo de crecimiento, aquí están los pedículos, ¿no es cierto? En esta vértebra lo tiene longitud, pero no tiene su lado opuesto. Entonces, obviamente, va a crecer este lado y se va a ir deformando con una convexidad, lo propio en este lado. Son escoliosis por defecto de formación. En cambio, las escoliosis por defecto de segmentación, estamos hablando de falta de diferenciación de partes en la creación de Swanson, ¿no es cierto? Son las barras, por ejemplo. Puede ser unilateral, es una barra que no se han separado los cuerpos vertebrales. Ya les dice, si aquí están los pedículos y tienen cartílago de crecimiento, a este nivel va a desarrollar, va a crecer, pero aquí no va a crecer. ¿Cuál va a ser el resultado? Se va a ir deformando y va a ser una escoliosis, ¿no es cierto? Pueden ser así barras vertebrales, ¿no? Unilaterales o pueden ser finalmente así, ambos lados. No se manifiesta tanto así con escoliosis. Como quien dice, crece medio disimulado el vertebral, ¿no? Rectita, no manifiesta tanta deformidad lateral como esto. La diferencia entre esto es que en estos tienen el tronco bastante pequeño, o sea, hay una desproporción entre lo que es los miembros, en este caso superiores, con el tronco. ¿Me están entendiendo? O sea, es como los simios, parece que tuvieran una columna con unos
sus extremidades superiores bastante largas, ¿no es cierto? Entonces se nota en estos chicos que hay una desproporción en la relación de lo que es tronco y miembros superiores. Y cuando desarrollan, crecen así, como verán, bastante agresivos, ¿no? Son agresivos, son inexorablemente agresivos, estos escoliosis. No podemos controlar, porque es una anomalía congénita. Pues que desde bebés les implementamos este tipo de aparatos, es como un lecho, porque eso les hacemos hasta unos lechos así de polipropileno o plástico para que duerman así, porque estén todo el día si es posible así. Porque si no está con esto, va a ir deformando, deformando, deformando. Llegan situaciones como están viendo así, usan aparatitos, ¿no? Ya cuando son así niños un poco mayores, ¿no? O finalmente ya como esta niña, probablemente una niña preadolescente, mucho dependerá de dónde está la escoliosis manifiesta. Entiendan esto, pregunta de examen. Las escoliosis, cuanto más altas son, o sea, la curva en este caso estoy hablando, ¿no? Toda escoliosis tiene una curva primaria y una curva secundaria de compensación. Las curvas primarias, cuanto más altas son las más agresivas y deformantes. Entiendan bien, es decir, si fuera aquí la escoliosis, la curva primaria, como está dentro de la caja torácica, pues eso va a progresar o sea, rápidamente, de forma bastante grave. En cambio, aquí en la columna lumbar, donde movemos la cintura, ¿no es cierto? No hay pues algo que pueda como aquí contener y son las más disimuladas, pero se manifiesta así, ¿no? Como ven acá, se pueden apreciar, aquí esta es una tomografía, aquí está la mi vértebra. Esta es la mi vértebra, acá está. Como les decía, acá no tiene su parcito y aquí está creciendo, entonces obviamente lleva lo que es una convexidad. Y en muchos casos, ven acá, este una hemivértebra, ¿no es cierto? Es un pequeño, es probablemente de 8 o 9 años, que si no lo operamos ya, porque esto seguramente a la adolescencia y a la madurez esquelética, cerca de los 16, 17 años, va a quedar con una mayor escoliosis. Aún siendo lumbar, les decía que cuando son torácicos son los más graves, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en estos casos? Hacemos lo que llaman las corporectomías, retiramos esa causa, ¿no? De la deformidad y obviamente hacemos implantes. Claro, operar esto no es simple, niños, no es como en traumatología, con conocimientos de artesanía, agarramos una placa, tornillos y colocamos el hueso en su lugar. En cambio, estamos jugando aquí con la médula, las raíces en la columna, ¿no es cierto? Son procedimientos bastante delicados. Me refería a esto, cuando son torácicas, las escoliosis congénitas, una niña debe tener unos 6 años, vean cómo llega a manifestarse clínicamente. Obviamente este pulmón del lado izquierdo no trabaja bien, está bastante comprimido, ¿no es cierto? Porque es la concavidad en ese lado y prácticamente tienen dificultades estos niños para poder hacer actividad física, caminan una cuadra y a veces no aguantan y son cirugías realmente muy desafiantes en este. O sea, la idea es no llegar a esto, como les decía, ¿no? Desde bebecitos intentar controlar, porque igualito se van a operar, pero que se operen con menos deformidad que esto, ¿no? O sea, así casos descuidados. Otras malformaciones en columna son los mielomeningoceles. Mielomeningoceles, ¿qué significa? Son las espinas bífidas. Probablemente esto ya llevado a la parte de columna. Hay 4 tipos, ¿no es cierto?, de espina bífida. Desde la espina bífida oculta, ¿qué significa eso? Que no se ha cerrado el arco posterior de las vértebras. No se ha cerrado el arco posterior de las vértebras. Y llamamos espina bífida oculta cuando se nota o sea, un pequeño defecto, pero no tiene ningún problema neurológico a futuro. Esa es la espina bífida oculta. Es un hallazgo radiológico. Es como que un niño tuviese un apendicitis, le hace una radiografía del abdomen y ahí, sorpresa, había tenido una espina bífida oculta, pero que no trae ninguna trascendencia ortopédica. Luego están los meningoceles, ¿no?
donde están los mielomeningoceles, como menciona aquí, es un ejemplo, ¿no? Donde ya prácticamente las raíces están prácticamente ya en ese saco, ¿no es cierto? Y la parte más grave, la parte más grave, que es el mielocele o raquisquisis. Niños, pregunta de examen. ¿Cuál de las espinas bífidas es la más grave? Entonces, el mielocele o la raquisquisis. Ustedes ven acá, por ejemplo, noten esta columna, todo abierto abajo, ¿no? Todo abierto, no se ha cerrado la parte posterior y por ahí es donde visera todo lo que significa, en este caso, el tumor que se aprecia al momento del nacimiento. Y estas mielomeningoceles se dividen dependiendo dónde están localizados. Esto, por ejemplo, es una lumbosacra, ¿no es cierto? O casi sacra, sacrococcígea. Cuanto más alto es el defecto, la traducción neurológica es peor. Entiendan. El mielomeningocele, por ejemplo, por decirles, está a nivel de, decirles, por ejemplo, a nivel de L2, donde termina la médula. Si está en L1 y es médula, imaginen la trascendencia que va a tener neurológicamente. En cambio, si es aquí abajo, es más de raíces, ¿no es cierto? Pero aún así, estos niños cursan con problemas así neurológicos, desde lo que es la hidrocefalia, como están viendo, hay un niño bastante cabezón, ¿no es cierto? Con ojos bastante saltones, ¿no es cierto? Alteraciones a nivel de lo que son las caderas, los pies. A esto se llama, por ejemplo, caderas mielodisplásicas. No es una displasia de cadera. El origen de esa displasia es de origen medular, o puede ser un pie, en este caso mielodisplásico. ¿Quiénes son los especialistas que ven esto? Siempre se confunden en el momento de responder las preguntas. El primer que ve a un bebé con mielomeningocele en el tratamiento que debe actuar no es el traumatólogo, no es el pediatra, no es el neurólogo, es el neurocirujano, ¿no es cierto? Que tiene que obviamente resolver este problema. Después nosotros obviamente trataremos las consecuencias. Por ejemplo, acá vemos este niño con mielomeningocele, probablemente lumbar, alto o bajo. Vean, desde la columna para controlar la escoliosis, las caderas con un aparato abductor, los pies con órtesis así como están viendo, suropédicos. O sea, o sea, desagradable cómo neurológicamente se comprometen estos niños, ¿no? Están condenados a una silla de ruedas, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Portadores así de la hidrocefalia. Si ustedes ven aquí hay una sondita, ¿no es cierto? Una sondita es una derivación ventrículo peritoneal. Por eso es que estos niños deben ser sometidos a una cirugía en principio con los neurocirujanos. Bien, miembros escapulares han llevado esto que es el Sprengel, ¿no? La cintura escapular, sobraturas de clavícula. Sprengel es relativamente frecuente. En las sobraturas de la clavícula hay que saber diferenciar lo que es una fractura. Hemos hablado en la parte de trauma infantil, las fracturas obstétricas, si ustedes recuerdan. El primer hueso en sufrir una fractura obstétrica significa un parto difícil que ustedes atienden y el bebé no puede salir del canal del parto y bruscamente para evitar complicaciones como la hipoxia, qué sé yo, que conlleva complicaciones más serias neurológicas, ¿no es cierto? Para evitar una hipoxia, falta de oxígeno, tú jalas al bebé para que no sufra el cerebro y en ese transcurso a veces se fractura la clavícula. Así se llaman lesiones, ¿cómo se llama? Obstétricas, pero hay que diferenciar de las pseudoartrosis que son congénitas. Pseudoartrosis es un término que empleamos, hemos llevado ya en traumatología en los diferentes segmentos, ¿no es cierto? Que es la falta de consolidación clínica y radiológicamente evidente, o sea, nunca llega a consolidar, es una pseudoartrosis. La escápula alta o enfermedad de Sprengel, como se ve acá, ustedes saben bien los reparos anatómicos, dónde corresponde el vértice de la escápula, etcétera, pero vean acá cómo se manifiesta, ¿no? Tienen el cuello corto igual, son bastante, dependiendo del grado de compromiso, son limitantes igual. Acá se nota, por ejemplo, señor, es difícil que se coloque un sombrero a la cabeza, un gorro a la cabeza, ¿no es cierto?
Cuando son bastante graves, siempre hay que no dejar de sospechar que existe además el hueso homovertebral. Dice hueso homovertebral. Es un puente de hueso que va desde la parte superior de lo que es el ángulo, el omóplato, en este caso, hasta la columna cervical. Homovertebral, omóplato a vertebral. Entonces, son niños que no mueven, pues no pueden levantar el brazo, son muy incapacitantes, movimientos de, sobre todo, rotación. Y obviamente son cirugías, ¿no? Cirugías muy complejas. Hay que tener los dos pies bien puestos en el suelo para operar estas cosas. Acá, como se ve, a propósito, yo fracturó la clavícula, porque son la técnica para esto y nivelar se debe hacer, son cirugías bastante grandes. Solo está indicado cuando evidentemente es incapacitante. No vamos a operar por estética, ¿no es cierto? Solo vamos a operar cuando realmente es incapacitante. Bien, en miembros escapulares también está la amelia, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Amelia de miembro, ausencia en este caso de un miembro, puede ser el miembro superior, puede ser el miembro inferior, ¿no es cierto? La focomelia, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Puede ser proximal o puede ser distal, como habíamos hablado, ¿no es cierto? A veces se acompañan de otras malformaciones, ¿no? En el tracto digestivo, etcétera, etcétera. Uno tiene que saber evaluar en su momento, obviamente, con un equipo multidisciplinario. Es un recién nacido donde estamos apreciando claramente, ¿no es cierto? Que tiene una focomelia, pero que tiene la parte de lo que es el antebrazo, ¿no es cierto? Y las hemimelias es una deficiencia longitudinal que les decía, ¿no es cierto? Hemi, la mitad, por ejemplo, acá se nota el peroné y una tibia no muy bien desarrollada, a diferencia del otro lado, ¿no es cierto? Y esto se acompaña además de otras malformaciones, como vean acá, este bebé tiene 3, 6, 7, 8 huesos, 8 dedos, ¿no? Puede ser así en miembros inferiores, miembros superiores, acá se nota, por ejemplo, una hemimelia radial. Puede ser parcial o total. Parcial llamamos cuando tiene un pedazo de radio, un segmento de radio. El cúbito tiene todo el cúbito, pero obviamente porque según la ley de Wolf y del Page, no existe estímulo en este lado, pues se va encorvando así. Se llama hemimelia total cuando prácticamente no tiene nada de ese hueso. La queira, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Mano, falta congénita de la mano, apoya cuando es una falta congénita del pie, la dactilia cuando hay una falta de lo que son los dedos, ¿no es cierto? Tanto en lo que significa el miembro superior como el miembro inferior, como en este caso. Y la falange, la ausencia de falanges, que como acá podemos apreciar, ¿no es cierto? Generalmente tienen el aparato extensor y flexor de los dedos, pero son demasiado inestables, no tienen la estabilidad que les da los huesos, en este caso las falanges. Bien, en la clasificación de Swanson está el crecimiento insuficiente, que significa que no ha desarrollado como debería desarrollar. Ha sido un crecimiento insuficiente. Ahí están las braquidactilias. El anterior grupo, por ejemplo, se preguntó en el examen si una braquia sin dactilia y no han podido definir esto, ¿no? Crecimiento insuficiente en este caso. Les había comentado, dentro del 2%, obviamente en estos casos tú los ves al nacer, pero hay casos que no ves al nacer. Este es un ejemplo. Generalmente los bebés están, cuando nacen, en esta actitud. Bebecitos cuando nacen están siempre así, con el pulgarcito adentro y los dedos encima. Y yo siempre recomiendo a los papás, porque no sabemos si esto es una malformación congénita, se va a ir manifestando futuramente. Pero yo siempre recomiendo a los papás que en esta actitud que tienen los bebés, de vez en cuando extiendan siempre el pulgar. Pero ya cuando el niño tiene 1 año y medio, 2 años, qué sé yo, ya aparece así. Vean en este caso el dedo derecho, el dedo izquierdo. Se llama también pulgar en gatillo. Dice, tendo vaginitis estenosante del pulgar. O sea, vaginitis viene de la vaina, del tendón. Estenosante que está demasiado estrecha. Estamos hablando entonces de los
de los tendones flexores a nivel de lo que es el pulgar. Esto es lo que sucede en ellos. Vean, estas son poleas por donde obviamente transcurren el tendón flexor, ¿no es cierto? Transcurren como un túnel así, porque si no tuviéramos estas poleas, ¿qué sucede? El tendón se va por un lado y por otro lado. Entonces ahí se manifiesta esta polea A1 que está en la metacarpo falángica en el pulgar, generalmente es demasiado estrecha, pero tú no ves pues, al nacer. En el crecimiento, esto que está estrecho permanece así, pero el tendón está creciendo, pero como el tendón está adquiriendo el diámetro que corresponde, pero no así que congénitamente es así retraído, entre tanto ahí, ¿no? Flexo, extensión, forzar, qué sé yo, el tendón termina inflamándose. Y es típico cuando palpas ahí una prominencia, es un nudo, porque el tendón está atrapado. Se llama pulgar en gatilla también porque a veces al extender bruscamente esto, puede esto saltar hacia el otro lado y como un gatillo suena, ¿me entienden? Y generalmente esto no se maneja así conservadoramente. Esto es solo con cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Abrir esta polea de manera que ya no tenga este problema, ¿no? De que el tendón puede estar atrapado ahí. Y la idea no es trabajar aquí porque está inflamado, hipertrofiado, es la palabra, ¿no es cierto? Porque en tanto sufrimiento ha engordado ahí el tendón. Pero una vez liberado esto automáticamente se resuelve. O sea, generalmente llega a la cirugía, se recomienda la cirugía, porque el mayor peligro aquí es que cuando un niño se cae, por decir, apoyando el pulgar, ¿no? Presiona el pulgar y como esto no atraviesa, termina rompiéndose el tendón y más complicado aún la cirugía, ¿no es cierto? La mano samba o mimelia radial, en este caso total, no tiene el radio. No se nota, ¿no es cierto? Se acompañan de otras malformaciones, como están viendo ahí, ausencia del primer radio, ¿no? Y generalmente hacemos cirugías donde tenemos que realinear. Como no tiene, como no tiene en este caso el radio, ¿no es cierto? Entonces, yo aprovecho la parte distal de lo que es el cúbito para que funcione como radio. O sea, elevamos toda la primera fila de lo que son los huesos del carpo hacia lo que es el cúbito, como se está viendo ahí, ¿no es cierto? Ahí está el cúbito. Ya, bueno, se nota el eje mejor formado, ¿no es cierto? Este es, por ejemplo, ahí está el cúbito, todos los huesitos del este llevamos hacia, para que funcione como radio, ¿no es cierto? Y bueno, se nota mucho mejor, pero no tiene el oponente en los dedos, el pulgar. Entonces lo que hacemos es en esos casos, dependiendo, pulgarizamos. Pulgarizar se llama, es como llevar el segundo radio para que funcione como un pulgar. O en muchos casos, dependiendo de cuál es el grado de funcionalidad hasta el dedo del pie, podemos llegar a pulgarizar porque es necesario que tenga una posición, ¿no es cierto? Bien, esos son ejemplos, por ejemplo, de un lado operado, el otro lado hay que igual operar, etcétera, etcétera. Mano samba o hemimelia radial, puede ser parcial o total. Defecto de formación. Falta de diferenciación de partes en las Swanson, sin dactiles. Pueden ser simples o pueden ser complejas. Simple llamamos cuando solo existe una membrana interdigital. Los huesos todos están normales, pero están limitados porque hay una membrana interdigital, ¿no es cierto? Es más o menos como los patos. Los palmípedos tienen membrana interdigital, ¿no es cierto? Y son más serios o complejos cuando además de la membrana es sobre todo los huesos. Bueno, esto ya es mucho más grave. Hay un defecto de diferenciación, ¿no es cierto? No se han separado, en este caso, las falanges, tanto puede ser de la mano como puede ser del pie. Es mucho más fácil esto operar, porque simplemente es tejido blando, ¿no? Es una cetoplastía, se resuelve, estéticamente queda muy bien.
Pero hay que pensar aquí 2 veces antes de operar, porque no se olviden que a través de cada entre dedo y dedo hay una arteria interdigital, ¿no es cierto? Y muchas veces podemos hasta eliminar esa arteria y terminamos muy mal, con que el dedo se ha muerto. Entonces hay que pensar muy bien. Podrías pensar tal vez este niño como una hidrocefalia. Podría ser, ¿no? Lo que les decía. Pero no es tan cabezón así, porque los pacientes con miel meningocele y hidrocefalia son mucho más cabezones. Entonces existen otras patologías. A propósito, estamos hablando de las sindactilias. Acrocefalosindactilias. Acrocefalosindactilias que comprometen tanto los miembros como, en este caso, la cabeza, como ven acá, ¿no es cierto? Hay un pulgar bífido ahí, que es conocido como síndrome de Apert. Es clásico como es la mirada. Es clásico la forma del cráneo, clásico como a nivel de los pies y las manos hay un defecto de diferenciación. ¿De acuerdo? Y es más complejo todavía pensar esto en una operación. Ven, típica forma, ¿no? De los niños con estas manos así. Pero funcionalmente muy buenos. Aquí está escribiendo su nombre, dice Rocío ahí. Hay un dicho, niños entiendan, dice, no quites lo funcional por lo estético. Una vez más le digo, no quites lo funcional por lo estético. Nosotros no operamos para ver una mano bonita. Operamos cuando no existe funcionalidad. En este caso, vean, funciona, ¿no? Porque si yo opero este caso, lo que les dije hace un momento, arterias interdigitales, ¿dónde está? O sea, es entrar como que a adivinar, aún con estudios de vascularización hechos, hay que pensar 10 veces antes de operar estas cosas, por ver bonito, ¿están entendiendo? Y podemos llegar a perder inclusive esos deditos. Entonces, mientras funciona, mejor no toques. Sucede lo mismo en los pies. Decía la clasificación crecimiento excesivo, las macrodactiles. Dactilia macro, obviamente aumento de lo que significa la longitud del dedo en este caso, ¿no? Vean un dedo medio bastante grande, ¿no es cierto? Otro ejemplo donde pueden ver bastante antiestético y igual. Es bueno estos casos detectarlos precozmente. A veces no siempre los papás llevan, ¿no? Sobre todo en el campo, qué sé yo. ¿Qué hacen en estos casos? Hacemos lo que se llama el crecimiento guiado. O sea, controlamos el crecimiento de este dedo a través de unas epifisiodesis temporarias. Eso en alguna otra clase les voy a comentar. Son cirugías bien delicadas que hacemos, que nosotros controlamos el crecimiento a través de las cartillas de crecimiento para que no desarrollen así. Bien, duplicación de partes en el crecimiento de Swanson. Dice duplicación de partes. Las polidactilias. Polidactilias. Poli, más, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver, tiene 5 dedos y además un dedo supernumerario, como están viendo aquí. Y dependiendo de dónde esté ubicado el dedo supernumerario, puede estar aquí en el pulgar, puede estar en el quinto dedo, puede estar a nivel de la parte media, el dedo supernumerario, llamamos preaxil, cuando está a nivel del dedo pulgar, nace del dedo pulgar, posaxil del quinto dedo y central cuando nacen de aquí. Y grado 1 llamamos cuando simplemente es un esbozo de dedito, significa como que no tiene pues flexores, tendones, nada, es un mameloncito colgando. Yo siempre les digo en clases, los obstetras son los primeros que a veces tratan esto. En el momento que ven nacer al bebé, o sea, por decirte, es un parto así cefálico. Nace primero la cabecita y están las manos hasta que expulsa el resto. Lo que hacen es agarrar un hilo
y a la raíz prácticamente, ¿no? Anudan, hacen bastante anoxiante el nudo, de manera que pasan los días, se muere el dedito porque no tiene circulación y se cae. Los obstetras a veces hacen eso, ¿no? Y no esperan a los traumatólogos ortopedistas. Este es el ejemplo de un preaxial, ¿no? Pero grado 2. ¿Por qué decimos grado 2? No es un simple mamelón. Esto tiene hueso, se nota consistente, ¿no es cierto? Es porque de un metacarpiano están naciendo falanges. ¿Está entendiendo? Tiene 5 metacarpianos, pero mayor número de falanges. Y a veces, este es seguramente un adolescente, ¿no? Ah, a veces las costumbres en el campo hacen que no permiten que se les opere. Los típicos sortallos que les dicen, ¿no? Que cuando les sacas eso se fue toda la suerte, como dicen, ¿no? Pero ningún adolescente va a tolerar, pues, dar la mano así, ¿no es cierto? Ya demasiado antiestético todo eso, ¿no es cierto? Entonces se ven obligados a acudir a una consulta. Es otro ejemplo, una poligistelia grado 2, porque tiene igual huesitos a nivel del pie. Este es post-axil, post, porque viene del quinto dedo, pre, cuando viene del primero, y central, cuando viene entre el segundo, tercero, cuarto. Bien, y este es un preaxial grado 3. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 radios completos. Muy bien. Falta de formación de partes. Entre lo que es Swanson, también están las manos hendidas, como ven acá. No hay formación completa, ¿no es cierto? Mucho más fácil de resolver. Es simplemente aquí correntizas esto y lo suturas y listo. Nadie nota que tiene 4 dedos. Nadie nota. Más fácil de resolver. Bien, esta imagen tal vez podría sugerirles tantas malformaciones, probablemente hasta una displasia de cadera, ¿no? Porque en displasia dicen que hay asimetría de pliegues, que es más cortito, está luxado, etcétera, etcétera. Pero es frecuente esta patología, el crecimiento insuficiente, que significa que es mucho más corto el miembro, en este caso el fémur, del lado contralateral, y se ve así pequeñitos. En la clasificación de Swanson, crecimiento insuficiente, conocida también como deficiencia focal femoral proximal, como ven acá. Se acompaña de caderas luxadas, es muy oneroso tratar esto, no es fácil. No es fácil estar igual, o sea, hay que una buena planificación, ver el grado, etcétera, etcétera, para poder operar. Eventualidades de hacer, ¿no? O sea, operar la cadera, alargamientos óseos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver muy bien cada caso. Esto que les decía en la cuestión de Swanson, síndrome de bandas constrictivas. O niños constrictivos. A ver, los niños nacen así, porque dentro del útero no es que no tenía la pierna, lo tenía, pero ese anillo constrictivo ha hecho que dentro del útero sufra de circulación la pierna y termine muriéndose. Y obviamente se reabsorbe dentro del útero ese pedacito de esbozo de pie que ha debido tener, ¿me entiendes? Es relativamente frecuente. Yo tengo en las revistas publicadas como unos 6 casos. Estos son mis casos, unos 6 casos que yo he tratado. No es así, o sea, frecuente, pero es un desafío igual el manejar estos casos, ¿no? Vean otros ejemplos, como tienen anillos que prácticamente como no hay buena circulación, retorno venoso, linfático, es un linfedema ahí, son mamelones nada más, prácticamente poco funcional, ¿no? Lo propio sucede, puede ser en cualquier lugar, los anillos constrictivos. Displasia de Streeter, así se conoce, Streeter, síndrome de bandas constrictivas. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es esto, ¿no?
intentar liberar esas bandas, eso que está anoxiando, impidiendo una buena circulación, una buena función neurológica. Entonces hacemos esto en principio, ¿no? Primero esto, después esto. Intentar, ¿no? O sea, que pueda, luego son otros pacientes, son mis pacientes operados así, hacemos este tipo de cirugías, ¿no? Como pueden ver acá, igual los deditos comprometidos, ¿no? De manera que cuando ya prácticamente todo se ha resuelto y hay buena circulación, la parte distal, y este niño, claro que ha nacido así con el pie amputado, utiliza una prótesis, ¿no es cierto? Y prácticamente ni se les nota, pero la idea es eso, darle circulación. Y no es como en otros lugares, a ver, le amputamos el otro lado más. Eso, ¿no? La idea es intentar preservar siempre el miembro. Bien, en el libro, en el texto que estamos sacando como texto oficial de la cátedra, tengo tanto estos documentados con prótesis, todo eso que, no sé, no creo que ustedes lo tengan, esta gestión, el libro que sería ideal, ¿no? Lamentablemente hay mucha dejadez en la parte de docentes, donde se ha asignado temas y no pueden entregar, pero al final de la gestión pienso que ya vamos a tener el texto que no creo que ustedes lo tengan, probablemente sea para los próximos grupos, ¿no? Bien, cuando a veces nos llaman a nursery, ¿no? Que es la sala de cuidados mínimos en un servicio de obstetricia, a veces en las cunas aparecen niños así. Tú no sabes qué es. Cuando tú como médico general ves, tú no sabes qué es. ¿No es cierto? Vean diferentes tipos de malformaciones. Este es un paciente con hemimelia, no un pivot. Este es un otro paciente con articulaciones rígidas. Agenesia o hipoplasia de los huesos de la pierna, vean, ¿no es cierto? Hemimelias, como les decía, tibiales en este caso, no tiene la tibia, solo el peroné y luxado. ¿Cómo se va a parar este bebé? Complicado, con un pivot igual. Entonces la idea tampoco es, bueno, que use una prótesis, ¿no? Le amputamos y usa una prótesis y camina, ¿no? La idea es intentar, pero ¿cómo hacer si no tiene la tibia, que es el hueso principal que articula con el fémur? Hacemos lo propio. Aprovechamos ese esbozo de peroné para que funcione como platillo tibial. Hacemos un peroné protibia, así se llama. Son cirugías bien delicadas. En este caso, lo que estoy haciendo, por ejemplo, es eso, el peroné, aquí está. Estoy llevado a la zona intercondilia del fémur para que funcione como tibia. Felizmente, este niño tenía lo que es el aparato extensor de la rodilla, la rótula, el tendón rotuliano, un esbozo, pero que aprovechaba para llevar lo que es el peroné. Y ahí podemos ver de lo que está así, ahora está ahí. Y este niño con el crecimiento, ¿no? Lady Wolf, esto va a ir obviamente engrosándose, pero ya el niño camina con un eje adecuado, ¿no? De lo que es el miembro. Y predicción congénita de la rodilla. Cuando alguna vez ustedes tengan oportunidad de atender bebés, hacen ecografías como médicos generales, es la posición típica fetal, ¿no es cierto? Esa es la posición conocida como posición agripina. No tiene flexionadas las rodillas, los tienen generalmente estos pesitos a nivel del hombro, a nivel de los hombros. Y naturalmente, como está extendido, no flexionado, se va al otro lado. El aparato extensor funciona, pero no hay flexores a nivel de hueco poplito y así sucede. Se llama hiperextensión congénita de la rodilla. Desafío. Desafío en lo que es el pie plano, o cómo es el tratamiento. Pero felizmente
para quienes hemos tenido la vivencia y experiencia de pasar en hospitales grandes afuera, en el exterior, y ver estos casos, se resuelven. Y a veces sorprenden, como yo tengo casos que fueron hasta el Rizzoli de Italia, donde comentarios cuando vuelven de allá, pacientes operados dicen, en Bolivia han hecho estas cosas. O sea, pacientes que tienen caderas luxadas, hiperextensión congénita, el pie bot, y acá los hemos operado. Y obviamente ante una posibilidad económica van al exterior para pedir otras opiniones y vienen así, ¿no? Satisfechos de que en Bolivia todas estas cosas hacemos. Bien, vamos a hablar 2 o 3 palabras sobre el pie plano, bastante frecuente, se dice su nombre, pie plano, una estructura del pie caracterizada por una pérdida de la altura del arco plantar longitudinal. No tiene, si ustedes saben, recuerdan, tenemos 3 arcos, ¿no es cierto? Hay 3 puntos de apoyo. La cabeza del primer metatarsiano, quinto metatarsiano y la tercera posterior calcáneo y se forman 3 arcos. El más importante, el arco longitudinal interno, ¿no es cierto? El arco longitudinal externo y el arco transverso anterior, ¿no es cierto? Arco transverso anterior. El pie plano es cuando prácticamente el arco longitudinal interno no lo tienen, ¿no? Y como se ve ahí, este es el arco longitudinal interno, el más importante, externo, y el arco transverso anterior. Y en el podoscopio se manifiesta de esa manera, ¿no es cierto? Cuando son demasiado arco, hacen pies cabos, ¿no es cierto? Pies planos cuando no tienen arco, y eso es una huella normal. ¿Cómo clasificamos el pie plano infantil? El flexible, el rígido y el neurológico. Nosotros estamos aquí, estamos hablando de malformaciones congénitas, ¿no es cierto? El pie plano flexible es bastante frecuente, dice ahí. En 3 grupos, ¿no? Pie plano flexible, el pie plano flexible con tendón de Aquiles corto y el pie plano rígido. Este es un ejemplo de un pie plano flexible, ¿no? Es una variante fisiológica en los niños, ¿no es cierto? Los bebés tienen pie plano hasta los 3 años, hasta 3 años, 4 años inclusive, donde ya comienza a formar el arco plantar. Generalmente son asintomáticos, como dice ahí, sin limitación funcional, y se asocia a lo que es una hiperlaxitud, que generalmente la mayoría de los niños lo tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo manejar esto? ¿Cuáles son las claves para el diagnóstico? El arco, obviamente, si se para con el peso del cuerpo, se cae, pues, el arco plantar, porque es bastante laxo, ¿no es cierto? Pero cuando el niño está echado, aparece el arco, porque está sin apoyo. Estamos hablando de pie plano flexible, niños. Estos salen como preguntas de selección múltiple. Luego dice, al pararse de puntas, al dorsiflexionar el primer ortejo, conocido como signo de Jack, como veremos más adelante, uno se da cuenta cuando es un pie plano flexible o rígido, así parado, como veremos más adelante, les voy a mostrar. La movilidad astrofacial y el tobillo son completas e indoloras, y como dice aquí, al pararse de puntas, el talón se va en varo. Normalmente hay un valgo fisiológico posterior, como veremos. Aquí, por ejemplo, con carga, dice aquí, prácticamente todo caído, plano, sin descarga, sin peso del cuerpo, aparece el arco. Entonces, está hablando de un pie plano flexible. En cambio, cuando es rígido, echado, o parado, o echado, no dibuja el arco plantar. ¿Está entendiendo? O sea, es la manera de cómo diferenciar un pie plano flexible. Me refería a esto, y los pies planos realmente se acompañan de pies talo-valgo, desvío hacia afuera. Normalmente este ángulo, conocido como ángulo de Helving, es hasta 5 a 6 grados, pero cuando ya supera esto, ya hace un pie talo-valgo, que es parte de lo que es un pie plano. Las maniobras de puntas, hacen talo-valgo, de punta hace un talo-varo, como ve. Ese es un signo de que es un pie, como ven acá, un pie plano flexible. Encima de Jack, lo que les decía. Yo hago una dorsiflexión del dedo y aparece el arco plantar. Suelto el dedo y está todo plano. Es un signo clásico de maniobra dinámica del pie plano
flexible. A veces esto preguntamos en el ECOE. Bien, ¿cómo hacemos el estudio complementario? Mediante la podoscopia, pero sobre todo es más la clínica, pero vemos así, ¿no es cierto? Como prácticamente es un pie normal y como es un pie plano, ¿no es cierto? ¿Cómo manejar hasta los 4 o 5 años? Dice observar. Observar. Niños, y no es como muchos, a veces papás, hasta médicos, pediatras, dicen, comprar el zapato ortopédico. Los abuelos sobre todo dicen, para que no tenga pies ortopédico en sus primeros pasos. Y van al mercado, compran zapatos ortopédicos. Muy, muy, muy frecuente. Pero eso no sirve para nada. Por, por ganar hacen de todo, fabrican de todo, ¿no? No resuelve, como veremos más adelante. Solo lo que hay que hacer es que en lo posible anden más pies descalzos y no temas de zapatos ortopédicos. O sea, el pie se desarrolla normalmente si es que no usas zapato inclusive. El zapato solo protege, no forma el pie. Solo protege el pie. Entonces, esa idea distorsionada de que el zapatito le va a formar el pie, botincito comprarle para que el tobillo no se caiga, hasta le ponen ahí adentro un botoncito para que haga el arco plantar, son cosas que no se deben hacer. Dice, dejarlo descalzo, mejor. Favorece la formación arcoplantar, mejora su estabilidad, equilibrio y propiocepción. O sea, lo que les decía, mejor se anda sin zapatos. Terreno así, texturas, terrenos irregulares, qué sé yo, donde sí el pie se forma adecuadamente. Y no estas cosas, ¿no? Como dice ahí, el zapato debe ser amplio, flexible, ventilado, de talón bajo, significa media caña y buena adherencia. Y no estas cosas. Los abuelos dicen, comprarle esto para que sujete bien su pie. Buena adherencia significa que tampoco le compres, es como los papás dicen, le compraremos un zapato más grande para que le dure más tiempo. Eso no está bien. Lo que es nomás tiene que ser. Bien, hemos hablado del pie plano flexible. Esto es el pie plano con tendón de Aquiles corto. Típicamente, como dice ahí, hay una imitación a la dorsiflexión. O sea, no puede hacer una dorsiflexión normal porque este tendón es bastante corto y manifiesta así una horizontalización de lo que es el calcáneo. Hay bastante dolor, sobre todo en la pantorrilla, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Hay cansancio, la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Dependiendo de la edad del niño, ¿no? Hacemos unos cortecitos ahí al tendón. Como el tendón es corto, simplemente hacemos unas punzadas ahí para hacer una dorsiflexión así bastante activa. O sea, ganamos la dorsiflexión y el tendón prácticamente se ha estirado, ¿no? Solo las cirugías sí son muy sintomáticas, como dice ahí, ¿no? Finalmente, esto que es lo importante que les decía, el pie plano rígido que corresponde a una malformación congénita. Son estas las causas. La estrado vertical congénito, las coaliciones tarsales y el pienso en pertine, de los cuales el más frecuente es esto. ¿Qué significa eso? Miren estos pies, cómo se nota. Un talovalvo importante, ¿no es cierto? Dices, el más severo de los pies planos es el astralo vertical congénito. Hay una prominencia medial y plantar de la cabeza del astrágalo, ¿no? Generalmente es obvio desde el momento del nacimiento, dice, se asocia a ¿cómo se llama? Enfermedades neurológicas, como sopatías, ¿no es cierto? Y radiológicamente, como veremos aquí, dice verticalizado. Vean el astrágalo, verticalizado. Esta cabecita del astrágalo debería estar articulando con los escafoides. Debería estar articulando con los escafoides. Pero como se ha verticalizado, es un pie sin mecedora. Es un típico pie plano rígido por astrágalo vertical congénito. Hay una luxación, como les decía, ¿no? El dorsal del escafoides. El calcáneo se vuelve así equino. El astrágalo verticalizado. El manejo es bastante complejo, a veces desde pequeño, si se detecta, se pueden hacer yesos seriados, con mucha experiencia se puede revertir, pero generalmente van a la cirugía, ¿no? Pero hay que saber manejar.
El otro que les decía, la coalición tarsiana, dice coalición, que no se han diferenciado los huesos del tarso, defecto de diferenciación, clasificación de Schwarzschild. Esto no ves para los bebés, difícil en los niños. O sea, no vas a ver la coalición tarsiana. Yo les había mencionado cómo sale la sinostosis radicubital, cómo esta enfermedad son malformaciones que a la larga se manifiestan. En un niño, como es más cartílago, no es tanto hueso, no se nota esta falta de separación de los huesos del tarso. Entonces, como dice aquí, son adolescentes con un pie plano rígido, ¿no? Hay una limitación dolorosa en la movilidad subastragalina porque está fijado. Hay antecedentes de 15 de repetición mal diagnosticados porque no tienen una funcionalidad buena y es como que se tuercen. Radiológicamente, dependiendo del nivel, como veremos adelante, dependiendo de dónde está, cómo se ve, generalmente se hacen radiografías y tomografías. Este no es un pie plano flexible, ¿no? Uno tiene que sospechar cuando hay una prominencia importante de lo que es aquí, ¿no es cierto? En la parte media, pues una coalición canoescafoidea, cuboidea, etcétera, etcétera, como es el ejemplo. Vean en la subastragalina, el astrágalo con el calcáneo fusionados a través de un puente, no se han separado. Y son dolorosos, ¿no? Bastante dolorosos. Bueno, este ejemplo, calcáneo, escafoidea. Vean, hay un puente. Y no se olviden que los huesos del pie que soportan el peso, todo el peso del cuerpo deben funcionar como engranajes de un reloj. Pero si tienen esto que está puenteado, no funciona así y son dolorosos, ¿no? Dolorosos. Y solo se manifiesta, como les decía, cuando el hueso ya es más maduro en los adolescentes. ¿Cómo manejar conservadoramente? Puedes hacer plantillas, ¿no? Pero como que, a ver, es algo, como se dice, temporal, ¿no es cierto? Es empírico, como se dice. Puede ser terapia con corticoides, ¿no? Plantillas, pero generalmente terminan en eso. Lo que hay que hacer es resecar la barra. O sea, hay que retirar este puente. Hay que retirar este puente. Interponer tejido graso, que eso ahí, para que no vuelva a juntarse otra vez. Entonces terminan con cirugía. Finalmente, este es el pie epignovaro congénito. En el eco siempre sale estas cosas como el muñequito y no saben cómo describir la clínica. Pie sambo, talipes equinovaros, pie bot, ¿no? Clubfoot en inglés, petort congénito en portugués, de diferentes denominaciones. Bien. ¿A quién va a dudar el momento del nacimiento ver un pie así? Este no es un pie con eje normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? En el retropié existe un equinismo, barismo en el medio pie y supinación y cabo y aducto en el antepié. Son las deformidades que se manifiestan. No se olviden que todo pie en el plano de perfil tiene un retropié, un medio pie y un antepié. El retropié está la articulación tibio-astragalina y el astrágalo o la calcáneo, ¿no es cierto? El astrágalo con el calcáneo, ¿no es cierto? La subastragalina. En el medio pie está la articulación de Chopard, que es la astrágalo escafoidea y la calcáneo cuboidea. Y la articulación Lisfranc para adelante es el antepié. Hemos hablado que hay un equino, retropié, varo supinado medio pie, cabo aducto antepié. Preguntas de examen. Es la incidencia más o menos como la displasia de cadera y 20% se asocia a otras deformidades como la columna, ¿no? O un riñón, qué sé yo, en herradura, por eso siempre hacemos ecografías en los riñones en niños con piebot. Y 50% bilaterales. Ese es el tema. El astrágalo prácticamente tiene esta deformidad, corto, con desviación medial de lo que es la cabeza, ¿no es cierto? Y el escafoides se va obviamente desplazando medialmente. ¿Dónde está el común denominador de esta patología del piebot? Está en el medio pie.
articulación astrágalo-escafoidea. El calcáneo igual tiene todas estas manifestaciones, ¿no? Producto de este común denominador del medio pie. Hay, como dice ahí, ¿no? Ligamentos, tendones acortados, etcétera, etcétera. Hay que ver el grado de deformidad, la rigidez, pliegues cutáneos, tensión de partes blandas, todo eso debemos ver y siempre descartar patologías y anomalías neurológicas, como vimos en el mielomeningocele, ¿no es cierto? En el mielomeningocele hemos visto que hay un piebot, pero no es un piebot congénito, es un pie mielodisplásico porque es de la médula, ¿no es cierto? Cuando hay tortícolis, vean, la trombopos múltiple se manifiesta hasta en las vías amnióticas, como os he dicho, ¿no? En la enfermedad de Streeter, las bandas constrictivas, en mimelias, etcétera, etcétera. Ya una vez más repitiendo, ¿no? Arquino, varo, aducto, dependiendo del segmento donde está. Dentro de estas, las posturales son relativamente frecuentes. ¿Qué significa? El piebot es postural. Por la actitud fetal típica, a veces nacen así los bebés con un piebot. Pero maniobras prácticamente se corrige totalmente, ¿está entendiendo? Se corrige totalmente. Y enseñamos a los papás cómo se deben hacer manipulaciones para corregir, ellos lo corrigen, porque es postural. En cambio, los displásicos, displasia significa alteración de desarrollo. Puede ser blando o duro. Eso hay que clasificar. Y finalmente, los teratógenos son los más graves por defecto de genes. Hay varias clasificaciones, esta de Pirani, que es algo más compleja. Nos preguntamos, a veces les preguntamos, qué sé yo, sobre todo lo que es, no está aquí la clasificación de Swanson, o cómo es la clasificación de, no está, Dimeglio, que es la que más utilizamos. Claro, es esta, pues, esta es la de Dimeglio, posturales, displásicos blandos y teratológicos, que es la clasificación que más se utiliza. Bien, la radiología, como se ya, obviamente, como vimos, aducto del antepié, el aumento de lo que es el ángulo escafoideo, astrágalo calcáneo, ¿no es cierto? En el tratamiento, bueno, o sea, todo se hacía desde antes. Aparatos así tan rígidos, graves, para intentar a la fuerza corregir, vean, todos estos ortopedistas antiguos, desde años atrás, vean cómo hacían, ¿no? Este tipo de aparatos. Me imagino cómo sufrían los niños. Y el tratamiento quirúrgico, vean, desde qué años igual, ¿no? Se hacían alargamientos del tendón de Aquiles porque eran equinos, sacaban el cuboides, etcétera, etcétera, etcétera. Operaciones. Y probablemente la más después empleada han sido las operaciones, ¿no? Y la más empleada, y le quiero el boom en la cirugía era esta. La Cincinnati es como amputar el pie, son cirugías donde tienes que tendón por tendón no liberar, cirugías bastante agresivas, pero de mucho riesgo. Modestia aparte, probablemente yo soy el que más ha operado estos pies, pero con resultados nada agradables. Tú ves el pie bonito, pero a la larga no resulta porque no hemos hecho caso a esto que hoy en día se utiliza el método Ponseti. Esto debe tener vigencia de hace por lo menos unos 70 años atrás. ¿Se dan cuenta? Este señor Ponseti, que era un español que radicaba en Iowa, en los Estados Unidos, ha diseñado este método, cómo manejar un pivot, solo con manejo conservador y prohibido de operaciones. Pero es toda una filosofía, entender que es el Ponseti, no es como que a la fuerza corregir. Uno tiene que entender muy bien cada articulación lo que está haciendo para que dé un buen resultado. La idea a través de estas manipulaciones seriadas que se hace cada 7 días es que el pie se corrija. ¿Entienden? Y además de corregido, cumplir este protocolo. O sea, la idea no es que sea corregido bonito, por decir así bonito, ya es una pisada a plantar. No, la idea es, vean,
Tienen que usar estas botitas día y noche por unos 3 meses y vean hasta los 3, 4 años utilizar así, ¿no? 14, 16 horas, imaginen. Si hay alguna, entiéndame, malformación congénita que tiene memoria y vuelve, es justamente esto, el pie. ¿Por qué? Porque no se cumple esto. Dice, recidiva del 80%. Vean, cuando no se utilizan ese aparatito. Pues la idea no es conformarse, qué bonito ha quedado, y bueno, porque inexorablemente pasan las semanas, los meses, los años, otra vez el pie. Y eso es más complicado. Esa es la idea, ¿no? Que un pie plantígrado, funcional y que no sea doloroso. Muy bien. Eso es todo, niños. ¿Cómo se llama? En sentido lateral. Jorge, Dígame, doctor. nos comunicamos después, ¿de acuerdo? Está bien, doctor, no hay problema. Muy bien, gracias. No, tiene que haber el presidente, yo sé. Me dice que vayas a avanzar. Entre 2, entre 1, 30. Ese cuerpo se va. Pero no ha dicho nada.